Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas, como cada jueves, a nuestro programa de capacitación a distancia. Hoy, a nombre de María Angélica Luna Parra, le doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos aquellas personas que se conectan a lo largo y ancho del país a través de nuestra red nacional de teleaulas, de nuestra red nacional de centros de recepción, a aquellos que están en las sedes permanentes de profesionalización, en las sedes de profesionalización por convocatoria. A todas y todos ustedes, muy buenos días, bienvenidos aquí a nuestro programa de capacitación. Recuerden que estamos en el curso Los desafíos y las tareas de los municipios en el México actual. Este curso que estamos realizando desde hace 3 semanas, hoy es nuestro tercer de 6 programas, tiene el propósito fundamental de poder proporcionar una visión y aportar conocimientos técnicos y metodológicos sobre la administración, el gobierno, la planeación, el desarrollo económico, las finanzas y la seguridad que permitan a la administración pública municipal enfrentar con éxitos los retos y los desafíos de las políticas públicas para contribuir al desarrollo y hacer de los espacios locales lugares de acceso a derechos y oportunidades para una mayor igualdad y justicia social. Hoy estamos en la tercera, les decía, esta es la tercera de 6 teleconferencias que estamos llevando a cabo. Y el día de hoy nuestra teleconferencia es muy importante porque vamos a hablar del financiamiento del desarrollo local. Hoy vamos a hablar de una parte muy importante, de las finanzas públicas. Y lo que hoy vamos a hacer es analizar los elementos que inciden en el financiamiento del desarrollo local partiendo de la elaboración del presupuesto basado en resultados, la identificación de fuentes de financiamiento municipal y programas federales y la elaboración de presupuestos participativos. Asimismo, vamos a describir medidas prácticas para incrementar recursos financieros, realizar una gestión sustentable y estratégica de los servicios públicos y propiciar la cooperación horizontal descentralizada. Uno de los grandes retos que tenemos como país es fortalecer las haciendas públicas municipales, que los municipios en tanto orden de gobierno se conviertan efectivamente en espacios que generen su propia sustentabilidad financiera y con ello puedan garantizar servicios, obras, acciones que mejoren e incrementen la calidad de vida de nuestra población. Invito a todas las personas que nos ven a lo largo y ancho de nuestra red nacional de teleaulas y nuestros puntos de recepción, aquellos que se conectan por internet ahí en su oficina, en su escuela, en su casa, para que las próximas 2 horas nos hagamos una pregunta que guíe la discusión de nuestro programa del día de hoy. ¿Qué acciones pueden implementar? ¿Qué acciones deberían implementar los municipios para incrementar sus recursos, fortaleciendo al mismo tiempo la organización ciudadana y la capacidad institucional a efecto de impulsar un desarrollo autónomo? Bueno, pues hoy, como cada jueves, tenemos una serie... Hoy, como cada jueves, tenemos una serie de expositores. La verdad es que hoy vamos a aprovechar la tecnología. Hoy vamos a estar muy tecnológicos y les quiero comentar por qué. Porque como vamos a tener a varios autores, actores municipales del desarrollo local, hoy pues todos estos actores se encuentran cada uno en su municipio, en su entidad federativa, en su ciudad. Entonces hoy vamos a ser muy tecnológicos porque vamos a aprovechar estas herramientas para conectarnos a diversas partes del país a donde están nuestros expositores. A lo largo del día de hoy nos va a acompañar el maestro Marcos David Silva Castañeda, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Él sí se encuentra en el estudio. Marco, te agradezco que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ti por darte un espacio. Le doy la bienvenida al doctor Octavio Chávez Alzaga, director de ICMA Latinoamérica. Él se va a enlazar con nosotros desde Zapopan, en el estado de Jalisco. Asimismo, el licenciado Jesús Guizar Jiménez, él es consultor investigador del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas Municipales, el INDETEC. Él también se encuentra en el estado de Jalisco, él está en Guadalajara. Al licenciado Gustavo Leal Maya, secretario de Tesorería y Finanzas del Honorable Ayuntamiento de Corregidora. Él se encuentra en Querétaro y se va a enlazar con nosotros. Así es de que vamos a tener un bastante trabajo y luego se conectará con nosotros Laura Carrillo Peralta, coordinadora de Proyectos Sociales y Nutrición del Banco de Alimentos de Veracruz.
Ella va a estar en nuestra sección de mejores prácticas de la sociedad civil e innovación social. Bueno, pues vámonos hasta Zapopan, al estado de Jalisco. Le doy la bienvenida al doctor Octavio Chávez Alzaga. Les recuerdo, él es director para América Latina de la Asociación Internacional de Administradores y Gerentes de Ciudades, también conocido como City Managers, es decir, ICMA, por sus siglas en inglés. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a compartir la perspectiva de nuestra asociación con ustedes. Nos da muchísimo gusto saludarte, tenerte en el programa. Octavio, tú eres una persona que ha trabajado desde hace muchos años en el tema del desarrollo institucional de los municipios y hoy particularmente a mí me gustaría preguntarte desde la agrupación que tú encabezas, una agrupación digamos fuertemente centrada en el trabajo del fortalecimiento institucional. ¿Qué deberían de hacer los municipios para fortalecer sus haciendas públicas? Bueno, pues antes que nada, la tarea es muy relevante porque de ahí se construye el entorno desde el cual las personas podemos desarrollar nuestras actividades económicas, pero también sociales. Es la clave para un país el tener territorios donde el potencial se aproveche, el potencial humano, los recursos disponibles, y por ello los gobiernos locales se convierten en la parte de la cadena que debemos reforzar con mayor ahínco desde nuestra perspectiva. Para nosotros somos una asociación que tiene 102 años de existencia. Agrupa es una asociación gremial. Agrupa, como bien decías, lo que en Estados Unidos es City Managers, pero en otros países son administradores, es el ejecutivo en jefe, secretarios técnicos en Europa, y así sucesivamente se le dan diferentes nombres, pero la función es asistir a los electos en asegurarse que las operaciones del gobierno local sean lo más eficientes y efectivas posibles. Perdón, Octavio, importante lo que estás diciendo, es decir, este administrador de ciudad o este city manager que tú nos mencionas no es una autoridad electa, la gente no vota por él. Cuando el ayuntamiento se instala, se nombra a un auxiliante, a una persona que ayuda, soporta, digamos, administrativamente la gestión municipal, ¿es lo que te quiero entender? Sí, bueno, es que hay varias figuras. El city manager es una forma de gobierno que en México no existe el andamiaje para ello. Pero lo que sí existe es para el administrador municipal, que es una figura equivalente. Estas figuras lo que buscan es asistir pues a los electos. En el caso del administrador municipal, que se ha dado en varias instancias en México, hace lo que tú hacías referencia, es decir, le ayudan al presidente municipal de manera directa a la operación, a la parte operativa, ¿no? El alcalde de La Guardia de Nueva York lo puso en un contexto muy claro cuando dijo que no hay una manera republicana ni demócrata de recoger la basura. Entonces, cuando estamos hablando de fortalecimiento para el desarrollo, el tener personas profesionales, competentes, que se dedican exclusivamente a eso, hace la diferencia. Y en ese contexto, cuando hablamos pues del desarrollo local, hablamos que debe ser integral. Y integral implica lo social y lo económico de manera sustentable. Y aquí hago un paréntesis para enfatizar que desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Luego entramos en dinámicas donde todo el mundo quiere crecer, cuando el crecimiento pues es directo al decrecimiento también, es decir, cuando no hay condiciones que soporten el crecimiento, cualquier condición puede hacer que la tendencia se vuelva negativa. El desarrollo implica la construcción de un andamiaje que permite el crecimiento, quizá no en con la misma velocidad, pero sí el crecimiento que se da es un crecimiento sustentado en ese andamiaje de desarrollo. Y para que se dé
debe ser clave, o una parte clave de este proceso es que los recursos se usen adecuadamente. Es decir, que las cosas no obedezcan a condiciones o ideas del momento, sino que exista una programación soportada en un plan, donde la infraestructura es parte de ello, pero no lo es todo. Luego entramos a las administraciones con mucha idea de hacer obra, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es cuidar lo que se tiene. Estamos en un círculo y México no es muy diferente a lo que vemos en otros países, pero aquí lo estamos viendo con más frecuencia, es que no cuidamos lo que tenemos por construir nuevas cosas. Y entonces lo que sucede es construimos y el sistema, o sea, el proceso mismo en el que estamos, la dinámica, se encarga de que como no lo cuidamos, se destruya y lo tengamos que volver a reconstruir. Y eso es extremadamente caro. Una calle bien atendida te dura 25 años, si atiendes, si le das el mantenimiento correcto. Si no, pues te dura 3, 4 años, y es lo que vemos, ¿no? Ahorita en épocas de lluvia, pues vemos cómo las calles se nos vuelven un sinnúmero de baches, y es una carrera que nunca vamos a ganar. Si hacemos un buen uso de los recursos para asegurarnos de que hay un buen mantenimiento, entonces vamos a dejar de distinguir entre, o vamos a dejar de complicarnos la vida cuando no distinguimos entre movimiento y acción. Es decir, nos concentramos mucho en la acción, cuando lo que necesitamos es movernos, es decir, necesitamos que exista un movimiento hacia unas mejores condiciones. Y en eso el recurso financiero es clave. El recurso financiero nos debe partir de que se establece a través de finanzas sanas. Si no tenemos finanzas sanas, la posibilidad del desarrollo será muy limitada, si no casi imposible. Y para tener las finanzas sanas, nuestra asociación ha establecido, a través de la experiencia de estos más de 100 años, que hay 5 elementos que hay que cuidar de entrada. Primero, tenemos que gastar dentro de nuestras posibilidades. Hay muchas necesidades, pero también tenemos recursos limitados en todo el mundo. Entonces, no podemos gastar más allá de lo que tenemos, de lo que es posible. Tenemos que ser más enfáticos en tener reservas. Luego, no tenemos reservas, y cualquier contingencia ambiental o social nos rebasa y nos lleva a condiciones de desequilibrio financiero. Entonces, es necesario establecer reservas. Como mínimo, operativamente debe existir un 8% del presupuesto en reserva de manera permanente. Unas buenas finanzas deberá de tener hasta un 16%. Es decir, estamos hablando de tener 2 meses del gasto corriente en liquidez para poder afrontar cualquier situación de contingencia. Además, es necesario que el presupuesto deje de ser este elemento que es simplemente un documento que se aprueba y se publica y no es la guía de nuestras acciones. Si el presupuesto no se entiende y se atiende en la discrepancia de lo que se propuso y lo que realmente está sucediendo, entonces vamos a tener un desbalance financiero otra vez, y con ello vendrán esas presiones que de manera continua se nos presentan en la operación de los municipios. Entonces, la relación de lo presupuestado contra lo real. Y lo presupuestado, estamos hablando de lo que se aprobó antes del inicio del ciclo presupuestal. Luego, los ayuntamientos hacen ajustes al presupuesto para cumplir con el mandato legal de tener presupuesto balanceado. Eso ya es jugar un poco con las cosas. El presupuesto se debe hacer bien, previo a su autorización inicial, y ese es el que debe guiar. Obviamente habrá algunos ajustes, pero deben ser los mismos. Los municipios hacen lo mismo un año y el siguiente. Varían algunas cosas, pero son variaciones menores. Entonces,
debemos en ese sentido ser honestos, ser sinceros en cuánto es el costo verdadero de operar. El no manejar eso con precisión, lo único que estamos haciendo es complicándonos a nosotros mismos la operación. Y finalmente entender el entorno. Y esto va a ser clave a partir de este año. El entorno financiero y de disponibilidad de recursos para los municipios no se ve nada prometedor para los próximos años. No se ve para el país, mucho menos para los municipios. Entonces hay que entender que desde ya los municipios tienen que estar viendo dónde les va a pegar y cómo deben atender desde ya esta limitación de recursos que ya es un hecho y el año que entra será de manera más dramática. En el proceso de tener una salud financiera, el equilibrio entre ingresos y egresos debe ser el punto de partida. Y en ello hay que entender que los ingresos propios proveen independencia. En la medida en que se atienda la recaudación propia, en esa medida se tendrá mucho mayor independencia en el proceso de toma de decisiones. El depender exclusivamente en las participaciones complica la operación. ¿Por qué? Porque hay reglas de operación de los fondos diseñadas en un entorno general que luego complican a lo particular. Y hay que entender que no podemos esperar que las reglas de operación sean, aunque es deseable, sean justo lo que necesitamos. Entonces, al tener reglas de operación con una visión general, hacen que a cada municipio no le sea de igual utilidad esos fondos por las restricciones que ello implica. Entonces, eso no es, o sea, puede uno argumentar que eso es muy malo, pero eso es lo que es, y no ajustarse a esa realidad, entonces es no atender el problema. Finalmente, en esa búsqueda de la independencia de ingresos, el predial es la clave. Y legalmente, hay una irresponsabilidad legal si no se cobra todo lo que se debe cobrar. Y es posible. Y más adelante, el licenciado Leal de Corregidora nos dará algunas de los ejemplos que ellos han hecho para llevar la recaudación de prediales a niveles muy altos, que, como le comento yo a él, sigue siendo insuficientes. No tener la recaudación de predial entre el 95 y el 100% es permitir que alguien reciba gratis los servicios públicos. Para concluir, en los recursos financieros, los egresos requieren que estén enfocados realmente a transformar el entorno para que las condiciones no deseadas sean atendidas. El municipio es una entidad de servicio y por lo tanto su gasto corriente es el mayor parte, pero eso no justifica a que exista en el gasto corriente elementos poco adecuados para dar valor agregado a la función de gobierno. Entonces, es necesario pues que cuando se hacen los presupuestos se atienda realmente el proceso de manera integral. Octavio, muy interesante lo que nos comentas, muy interesante el trabajo que se realiza desde ICMA y que doy fe y constancia que tienen muchos años trabajando con los municipios, no solo en el tema financiero, sino en todas las partes, todas las aristas que cubren, digamos, el fortalecimiento interno institucional de las administraciones públicas municipales. Y nos das cinco tips, como 5 sugerencias que no deberían dejar de hacer las administraciones municipales, ¿no? Gastar lo que se puede, tener reservas para gastos no previstos, atender la diferencia entre lo que dijimos que iba a costar y lo que en realidad está costando, este costo de operación, digamos, sincero, como tú lo mencionas, o veraz, ¿no? A decir la verdad en cuánto cuesta operar y entender que en el entorno las cosas cambian.
nosotros aquí hemos sentenciado que un mejor país requiere mejores municipios y mejores municipios requieren mejores gobiernos municipales y mejores gobiernos municipales requieren, entre otras cosas, mejores presupuestos, más capacidad de poder atender las necesidades ciudadanas, de poder gastar o invertir en lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ¿cómo lograr eso cuando las presiones sociales son mucho más fuertes que la disponibilidad de los recursos? ¿Cuál sería tu sugerencia en este sentido, Octavio? Mira, hay que ser sinceros con la población. No se puede seguir argumentando que se va a trabajar simplemente en resolver todos los problemas. Hay que definir cuál es el principal problema y ir resolviendo uno a la vez. Se quieren atender todos en 3 años, es imposible. Es imposible. Roma no se hizo en un año, pero se destruyó en un día. Entonces lo que estamos haciendo es destruir las posibilidades cuando intentamos procesar todo al mismo tiempo. Hay que ser sinceros con la ciudadanía y decirle, mira, este es el dinero disponible y lo que vamos a poder hacer es hasta aquí. Para ello el presupuesto debe estar enfocado a resultados, es la ley, es lo que se marca y en la medida en que le explique uno al ciudadano y decirle, mira, hay que pavimentar tu calle, pero hoy no le toca, quizá en 2 años le toque, hoy vamos a hacer esto, mañana es aquello. Entonces, si no se habla, si no se hacen los planes municipales adecuadamente y si no se enlazan con el presupuesto, entonces las personas no entendemos y juzgamos en función de eso. Pero si le decimos a la sociedad cuál es la situación real, qué tenemos y hasta dónde nos alcanza, y que realmente vean ellos que se hace buen uso del recurso, no es posible construir mejores entornos. Si se sigue escondiendo la información a la ciudadanía, entonces estás permitiendo la posibilidad de especular y llegar a esos juicios de que por qué no se atiende bien a todos. Veíamos hace unos momentos los datos en pantalla de Octavio Chávez, director para México y América Latina de ICMA, y no quiero desaprovechar la oportunidad de que te tenemos en el programa, Octavio, para preguntar. Sí entiendo esto que nos estás comentando, esta comunicación sincera que debe de tener la autoridad con la población, de decirle, a ver, miren, nosotros tenemos 10 pesos, es imposible gastar 11, no se puede, técnicamente y materialmente es imposible, pero nosotros vemos en las realidades de los municipios realidades todavía más devastantes, ¿no? Me quiero imaginar un municipio que está en la costa, que le llega un huracán, que lo rompe por completo y que hay que reconstruirlo, pues son situaciones en las cuales estas reservas de las que tú hablas, digamos de al menos 2 meses de gasto de operación, pues cuestan trabajo en el sentido de decir, pues aquí ahora sí que todo urge, ¿no? Y la imposibilidad de tener el recurso, poderoso caballero es el señor dinero, de poder atender ya no las necesidades, las urgencias sociales ante una situación de crisis, ¿no? Bueno, es que en la situación de crisis para eso quieres la reserva, pero no vives en crisis permanente. La institución está en crisis permanente porque no hay un buen uso de los recursos. Hay usos indebidos, hay desviación, hay prioridades encontradas. Si el recurso se aplica en valor agregado social, no te digo que estén todos bien todo el tiempo, pero si vamos a cada presupuesto y realmente el dinero se usa en prioridades del desarrollo, no, insisto, no vas a resolver los problemas de inmediato, pero vas a encaminar los procesos hacia allá. Hoy en día el dinero no se usa necesariamente en función de esas prioridades. Hay otras prioridades que se pueden argumentar que son igual de importantes. Yo diría que no. Si el dinero se usa adecuadamente, encaminas el proceso al desarrollo. Construyes el andamiaje para el desarrollo. Octavio, pues como siempre es un placer conversar contigo. Te pedimos que te mantengas en línea para que podamos seguir conversando a lo largo de estas próximas 2 horas. Aquí estaré.
Gracias, Octavio. Muy bien, pues muy interesante la aportación que nos hacen, ¿no? Yo me imagino que toda la gente donde nos ve tiene muchas preguntas, así es de que, bueno, ya saben, nuestros teléfonos están disponibles, en un momento aparecerán en pantalla para que ustedes los puedan identificar, para que desde ahorita, ya desde ahorita, nos manden sus preguntas, sus aportaciones, sus comentarios. Ahí están los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan preguntarles a nuestros expositores el día de hoy qué es la opinión que ustedes tienen, las preguntas que ustedes tienen. Bueno, pues le quiero reiterar la bienvenida al maestro Marcos David Silva Castañeda. Él es un profesor investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Marcos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, ya escuchaste esta primera presentación. Platícame, desde la parte académica, ¿cómo lograr darle sostenibilidad y sustentabilidad financiera a un nivel de gobierno tan imprescindiblemente necesario en el desarrollo y en el bienestar de las personas? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, iniciaría diciendo que el municipio es la médula de la organización funcional del país y que en un plano, digamos, democrático, junto con esto que comentaba el Octavio, un municipio sí da servicios, pero tiene una finalidad en el marco democrático, que es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Y lo siguiente, por ejemplo, ahorita que estamos comentando de las eventualidades ambientales, es que a la par de los mecanismos que el sistema financiero le ofrece al municipio está el manejo del riesgo, ¿no? Entonces, efectivamente, las reservas de los municipios son relevantes, pero creo que una área de oportunidad para evitar estas descompensaciones entre el ingreso y el egreso, como usted planteaba, Mauricio, que tenemos una serie de complejidades con el gasto corriente, viene una eventualidad ambiental y el municipio tiene que egresar dinero para cubrir esas necesidades, genera problemas sociales. Y lo que me voy a permitir hacer, si me permite, por favor, previo a abordar las alternativas que tiene el municipio y a explicar cómo el gasto público municipal activa la demanda agregada del municipio, es fundamental, porque los impuestos es el pilar del proceso democrático. En un marco, digamos, global, podemos decir que la democracia se ha sintetizado al proceso electoral por la historia del país, pero creo que no hemos encontrado todavía con claridad el sentido social que tiene la recaudación fiscal. Entonces, el proceso inicia con una recaudación de ingreso que permite establecer un piso mínimo de ejercicio de derechos fundamentales. Esto es clave. O sea, no solamente estamos hablando de que el municipio dé servicios, no solamente estamos hablando que el municipio no se financie con deuda, sino que lo que estamos buscando es que el municipio dé elevada calidad de vida a sus habitantes, incrementándola, porque esto es muy importante. Cada vez que estableces un piso, lo tienes que anclar al ingreso fiscal, y luego viene una segunda ola donde se incrementa el ingreso fiscal para ampliar ese piso. Por eso cuando uno ve las tendencias de los municipios equivalentes en Europa, pienso particularmente ahorita en Dinamarca, y los compara en la década de los 60 y los ve actualmente, la tasa de crecimiento de la recaudación fiscal es positiva, cerca del 3 al 4%, ¿no? Inclusive, ojo, en crisis económica. Una de las políticas fiscales en Francia, en el marco de la crisis económica, fue incrementar la recaudación fiscal. En un momento daré la explicación económica de por qué un municipio resulta beneficiado por el efecto del multiplicador al incrementar su gasto público aún en crisis económica. Bien, una vez que se recauda, viene un segundo eslabón que es muy importante, que tiene que ver con el involucramiento en las decisiones del municipio. Entonces, independientemente de que sean municipios muy heterogéneos, el gran reto es que se logre participar en las decisiones, pero aquí hay un problema. Según el INEGI, cerca del 4% de los ingresos totales de los municipios son generados de forma propia, ¿no? El resto depende de los ingresos que da la federación. Lo cual los vuelve extremadamente vulnerables. Vulnerables, amenaza la viabilidad de las generaciones, que ahorita lo voy a tocar, complica el proceso de construcción de ejercicios de derechos y alenta el proceso de cultura democrática de un municipio. Pero no solamente eso. Es bien interesante cuando uno estudia el funcionamiento de los municipios o sus equivalentes en el mundo en relación a la calidad de vida y los problemas sociales que tienen. Trabajo social, eso nos interesa profundamente.
Y es inevitable encontrar la correlación entre alta recaudación fiscal con alta participación ciudadana en las decisiones. ¿Y esto por qué, Mauricio? Porque cuando los ciudadanos participan pagando impuestos, esto es muy importante, les interesa saber qué se está haciendo con su dinero. Claro. Si no está ese incentivo y el gobierno federal absorbe esa responsabilidad, no hay incentivos para que la sociedad se vaya involucrando. Y viene un tercer punto, que tiene que ver con la transparencia. Entonces ve cómo el proceso democrático arranca con los impuestos, pero va a terminar con la elevación de la calidad de vida. Que tiene que ver con el ejercicio de uno de los derechos constitucionales, que por cierto fue de las reformas que se impulsaron en este gobierno y que no necesariamente ocupa la atención de las personas en general y de la opinión pública en general, es el marco de reforma constitucional al derecho a acceso a la información. Entonces, si usted no participa con impuestos, porque el gobierno federal le da al presidente municipal y el presidente municipal o presidenta municipal anuncia a la población que él y no el gobierno federal está dando tales servicios, se incentiva una lógica corporativa que no tiene que ver con la democracia. Entonces, la democracia en los municipios inicia con la recaudación fiscal, pasa por las decisiones de qué se van a hacer con esos recursos fiscales y termina con un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas donde el ciudadano dice, a ver, yo te pagué un peso, ¿qué hiciste con ese peso si yo te pedí alumbrado y construiste una estatua como ha ocurrido en muchos municipios, ¿no? Pero además te pagué el peso y mi vecino y el de atrás no te lo pagaron. Exacto. Entonces ahí viene una primera área de oportunidad. Fíjate, los municipios por ley tienen la posibilidad de recaudar 26 impuestos. Según el INEGI recaudan solamente 11. Y además esos 11 que recaudan, lo recaudan mal. Yo creo que dentro de las soluciones que el trabajo social está proponiendo, insisto, para que las ciudadanas ejerzan derechos fundamentales y eleven su calidad de vida, porque una cosa es desarrollo económico y otra crecimiento económico. Claro. Estamos hablando de desarrollo local y donde los derechos no solamente sean ideas o conceptos, sino que se traduzcan en la vida cotidiana y entonces cambie la lógica de involucrarse en los asuntos públicos de cada municipio, es que el incremento de los impuestos puede generar y detonar un cambio en el proceso de involucramiento. Y te doy una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, hay municipios que por predial cobran en promedio 1,800 pesos, pero otros cobran 27. Y una primera alternativa que tienen los municipios es que fíjate que el andamiaje institucional lo permite. Pueden aprovechar que el gobierno local recaude el impuesto y el gobierno local que recauda el impuesto de estos 22 que los municipios tienen el derecho y la facultad de hacerlo, pero que no lo hacen, les da el ingreso. Entonces, habría que acelerar el proceso de instrumentación y difusión de este mecanismo que ya está funcionando, pero que los municipios no se atreven a elegir. Lo segundo es que acaba de entrar, afortunadamente, una de las leyes que espero incentiven una transformación de los municipios. Porque el gran problema es que, sí, obviamente uno le puede recomendar al presidente municipal que tenga sus reservas, pero si él la apalanca con deuda municipal, pues estamos condicionando el desarrollo y el futuro de las siguientes generaciones. Y lo que era una solución se vuelve un problema. Entonces, esta ley ya prohíbe el incremento desmedido de la deuda municipal. Y entonces ahí ya van a tener un incentivo por dos vías. La primera es que con la variación del tipo de cambio, automáticamente el país incrementó su deuda externa, ¿no? Si antes pagábamos 13 pesos por $1,000 de deuda, permíteme la analogía, ahora son 19, se incrementó casi en un 40%. Las proyecciones apuntan a que para este diciembre vamos a tener una deuda externa del 50% del Producto Interno Bruto. Es algo alarmante. Y lo que viene es una reducción del gasto público. ¿Eso implicaría que lo que produjéramos en medio año? En medio año se utilizaría para pagar la deuda externa y seguiríamos endeudados. Y no tendríamos ningún servicio, ni ninguna obra, ni nada. Es que, y eso yo lo invito a quienes toman decisiones en torno al municipio que vean las implicaciones de la deuda. O sea, yo puedo fácilmente decirle a usted como ciudadano, yo no te cobro impuestos y te regalo esta despensa y te pongo la estatua, ¿no? Pero no te estoy diciendo que la forma en la que lo estoy financiando es con deuda. Y entonces sus hijos, en 2025 va a empezar el proceso de envejecimiento de este país,
van a tener que pagar su deuda y además no van a tener las condiciones de vida en su desarrollo. Nacen empeñados. Nacen empeñados y lo peor de todo, Mauricio, los hijos de sus hijos seguirán endeudados. Entonces, yo creo que en este marco los municipios se van a ver obligados. Moraleja, ya no hay que tener hijos entonces. ¿Okay? No, yo creo, moraleja, es transformar nuestra cultura democrática, y te daría 3 alternativas en un principio, antes de explicar por qué le conviene al municipio cobrar impuestos en términos del funcionamiento de la demanda agregada de los municipios y cómo eso puede expresarse en un desarrollo electoral inclusive favorable. Ya sabemos entonces que el gobierno federal va a reducir el gasto, porque va a tener que pagar la deuda y va a tener que reducir y arreglar sus finanzas al dedillo, porque si no luego viene el cambio de la calificación crediticia que hace que las tasas de interés sean más caras y tengamos que pagar todavía más. La primera opción que tienen los municipios es aprovechar los 14 impuestos promedio que el INEGI establece que no se están cobrando, ¿no? Ese es un primer elemento. Ahí tienen un mecanismo institucional funcional, válido jurídicamente, donde no solamente está el predial. Lo segundo es estandarizar los criterios de cobro de impuestos. Hay que generar impuestos con precios diferenciados. O sea, usted no puede cobrarle el predial lo que le cobra a una colonia desarrollada a una marginada. E incluso la marginada va a ser una aportación significativa, pequeña, no representativa, pero la va a terminar cubriendo el que vive en una zona más desarrollada. Y esto va a permitir o establecer un incremento estudiado del municipio de forma tal que donde hay más ingreso se recaude más y se tengan recursos para generar un desarrollo local integral. La siguiente tiene que ver con la importancia que tiene la obra pública en los municipios. Y si me permites, te daría una breve explicación sobre cómo funciona la demanda agregada de los municipios y por qué le conviene al municipio cobrar impuestos. Fue hasta 1930, con Keynes, cuando se empieza a hablar del funcionamiento macroeconómico de los países, de los estados, de los municipios. Y en ese momento se entendía que cualquier cobro de impuestos era algo inadecuado, porque si tú le cobras impuestos, por ejemplo, a ti, tú vas a consumir menos, porque ese recurso se lo das al gobierno municipal. Sí, efectivamente va a consumir menos y entonces menos empresas van a dar bienes y servicios porque entre la reducción de los impuestos usted tiene menor capacidad de consumo. Sin embargo, hay un elemento. Cuando el gobierno municipal cobra impuestos a vía del consumo, incrementa su gasto público. Y hay un fenómeno económico que es clave para los municipios actuales, para el ejercicio de los derechos fundamentales de los municipios, para esta transformación democrática que es urgente, para esta idea de que no, el problema no es tener hijos, sino es brindarles alternativas de una realidad distinta. Claro. Es que el gasto público tiene un fenómeno económico que se llama el multiplicador. Cuando usted como presidente municipal gasta un peso, ese peso se le paga a una empresa, que a su vez paga a trabajadores que son consumidores, que a su vez le pagan a otra empresa que le pagan a otros consumidores y entonces se multiplica ese peso. Sí, a nivel macro el principal consumidor es el gobierno. El gobierno. Pero fíjate, ¿qué diferencia que es gasto por incremento de impuesto a gasto endeudando? Claro. Porque tantito varía la tasa de interés y ese municipio deja de tener gasto corriente. Ojo con eso. O sea, llega un momento en donde tú estás con alfileres manejando la economía del municipio. Y pasan las décadas y no logramos un progreso social que interesa tanto en trabajo social. Entonces, un primer elemento que tiene que quedar claro es que la política macroeconómica agregada, permítame esta expresión, de los municipios, tiene como ancla el gasto público no financiado con deuda. Y que el incremento del gasto de impuestos va a bajar el consumo y seguramente en un primer periodo haya mucha inquietud por parte de los ciudadanos. Pero va a entrar este ciclo del proceso democrático que te explicaba. Como tú ya estás pagando impuestos, es muy diferente a que solamente recibas el servicio, porque uno abre el agua y realmente no se detiene a pensar cómo llegó el agua. Pero si yo estoy pagando por el agua y tú no me estás dando un buen servicio del agua, me empiezo a involucrar en los asuntos públicos.
Si de esa agenda, cartera de 24, 26 impuestos que los municipios pueden cobrar. ¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, para la elaboración o la obra pública, si hay empresas que participan, ahí pueden recaudar impuestos. Inclusive en ciertos municipios se puede cobrar el impuesto al valor agregado incrementado a ciertos bienes y servicios. La gama es amplísima y tal vez sería oportuno otro programa dedicado exclusivamente, porque evidentemente en cada municipio, dependiendo de su estructura económica, lo que Prebisch llamaría la etapa del desarrollo en el que se encuentre, es la política fiscal, ¿no? Y es la obra pública que requieres. O sea, hay municipios donde el desarrollo no está tan compacto y están enfrentando subempleo. Ahí requieres una obra pública diferente, tal vez es alumbrado ecológico, que sea autosustentable y que vaya elevando la calidad de la infraestructura. Y más adelante, en otra conversación o con lo que vayan estableciendo el auditorio, podemos hablar del tipo de infraestructura que los municipios requieren de acuerdo a su estructura económica. Pero permíteme ir concluyendo que dentro de esta agenda de 26 impuestos, efectivamente en un primer periodo, lo que va a ocurrir con los consumidores es que se van a sentir insatisfechos, pero viene el proceso democrático donde van a saber que esos recursos se tienen que utilizar y van a empezar a participar en las decisiones, y luego concluye con el proceso de transparencia. Y creo que lo que estaba comentando Octavio se embona, porque efectivamente los municipios empiezan a pensar con otra lógica, están interesados en tener reservas, estudian los mecanismos financieros para manejar el riesgo, tienen respuestas inteligentes, y entonces sí, este marco del proceso de reelección de los municipios cobra otro sentido, porque van a dar cuentas, van a dar resultados y van a transformar la sociedad de acuerdo a los intereses democráticos de este país. Y esperemos que vayan a ser. Marco, te agradezco muchísimo tu conversación. Creo que ha sido técnica, pero muy consistente en lo que necesitamos. Me queda una pregunta por hacerte. De todo lo que nos has comentado, nos queda claro que el factor fundamental es el desarrollo económico a partir de los factores locales, particularmente el tema del ingreso. Sí. Es decir, generar ingreso para los ciudadanos a manera individual, para las familias, para las colonias, las comunidades, el municipio, y que este ingreso iría potenciando la cadena económica hacia círculos virtuosos que permitirían mayores ingresos, luego entonces más pago de impuestos, luego entonces mejores servicios, luego entonces mejor calidad de vida, incrementando tanto cobertura como nivel de bienestar y todo lo que tú maravillosamente has dicho. Ahora, ¿de dónde lo arrancamos? En municipios indígenas, en municipios rurales, en municipios ubicados en la montaña. ¿Dónde arrancamos este factor productivo de los factores de desarrollo local que potencia este ingreso que tan atinadamente lo has mencionado? Bueno, yo te diría, por ejemplo, cuando Keynes estaba enfrentando el tema de la depresión económica en Estados Unidos, era gravísimo. O sea, realmente no tenemos dimensión en México de qué condiciones se enfrentaban. Entonces yo lo primero que te diría es que toda economía municipal tiene un ciclo, ¿no? Entonces tal vez no sea un ciclo equivalente comparar un municipio de Monterrey, ¿no?, de alto ingreso con uno de Guerrero. Sí, no es San Pedro Garza García versus Metlatónoc. Entonces, digamos, esa lógica de decir, el ciclo económico es lo mismo en todos los municipios, no es preciso en términos de trabajo social, ¿no?, porque cada municipio tiene una problemática. Pero sí señalar que todos los municipios que tienen vida social tienen vida económica. Y hay un ciclo económico. Entonces, el problema es arrancar ese ciclo económico y realmente el propio municipio va encontrando las salidas y las alternativas. Yo te daría una, por ejemplo. Cuando se deprecia el tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar, hay dentro de la demanda agregada de la economía efectos muy favorables. Por ejemplo, el tema de las exportaciones. O de las remesas. O de las remesas, que incrementa el consumo. Claro. Y por eso estamos teniendo tasas de crecimiento positivas, que a su vez se ven reflejadas en los municipios. Pero que sería muy diferente con un gobierno no endeudado, porque entonces sí se pueden generar fondos soberanos que en periodos de depresión económica incrementa el gasto sin incrementar la deuda. Pero una salida puede ser el turismo, dependiendo en ciertos municipios, porque recuerda que cuando el tipo de cambio se deprecia,
se vuelven más atractivos los bienes y servicios producidos en México, dentro de ellos está el turismo. Entonces, ciertos municipios tendrían la salida del turismo, ¿sí me explico? Como un mecanismo para ir incrementando este ciclo económico. En cualquier caso, cuando el municipio brinda servicios, ese solo acto económico, que es un acto de gobierno municipal, activa el proceso económico del ciclo. Quiere decir que cuando él está pagando el servicio del agua a los ingenieros, a las ingenieras, a las empresas que vienen a limpiar, etcétera, 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 está viendo un ciclo modesto, si tú quieres, pero tiene un margen porque está dando ingreso a esa economía que a su vez le compran los consumidores que reciben ese ingreso a las empresas de ese municipio, por modesto que sea. Entonces, nuevamente el planteamiento, siguiendo a Keynes, sería, si tienes que hacer obra pública para cavar hoyos, hazlo. Obviamente esto no es literal, ¿no? O sea, Keynes no te está diciendo, genera obra pública cavando hoyos y págale a la persona. No, pero habría que elegir obra pública de acuerdo a las necesidades del municipio. Si el municipio requiere lámparas en una cuadra, y ese es, digamos, el tamaño de la economía y es lo que permite, empieza el ciclo económico. Cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo de los municipios, permíteme el símil, en China, que tenían las mismas estructuras económicas que plantea Prebisch para América Latina, subempleo, subproductividad, por más que trabajan generan poco ingreso, una movilidad laboral bajísima, baja inversión. Un elemento clave del gobierno chino fue trabajar en la infraestructura. Si ustedes ven, por ejemplo, qué hacían en estas comunidades el gobierno chino, era construir edificios, carreteras, hospitales. Y todo esto, ¿por qué? Porque ellos adelantaban, decían, si el ciclo económico empieza a crecer en los municipios, en algún momento del gasto público habrá una empresa que va a querer contratar esa oficina. Y habría que estudiar caso por caso para ir analizando qué alternativa es mejor como obra pública. En cualquier caso, la recomendación básica es que el incremento de los impuestos puede llevar a un gasto público sano que empieza a movilizar el ciclo económico de los municipios. Muy bien, muy bien. Eso se llama, los técnicos le llaman gasto de inversión. Es decir, el gasto público tiene que estar principalmente orientado al gasto de inversión. Ya en un momento nos dirás cómo incrementar el gasto público, particularmente en el gasto de inversión, cuando lo que vemos en la realidad de nuestros municipios es un incremento a veces considerable y poco planificado del gasto corriente. Cierto. ¿No? Del gasto que está para atender cosas, ¿no? Déjame ir con otro invitado y seguimos conversando. Bueno, pues ya vieron ustedes, nuestro programa del día de hoy está bastante interesante, está bastante bueno. ¿Qué deberían de hacer los gobiernos municipales para mejorar, fortalecer su hacienda pública, su ingreso y con ello potenciar el desarrollo autónomo en las localidades, en los 2.447 municipios que tiene este país? Bueno, pues déjenme regresar a Jalisco y darle la bienvenida al licenciado Jesús Guízar Jiménez. Él es consultor investigador del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC, para que nos platique. Jesús, ustedes son un instituto completamente enfocado en las haciendas públicas, principalmente en las municipales, y ustedes han impulsado una herramienta del presupuesto basado en resultados y el presupuesto participativo. Así es de que cuéntame, ¿cuál es la visión del INDETEC? ¿Cómo contribuir a mejorar las haciendas públicas municipales? Te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, mira, yo creo que un poquito el inicio o la gran meta a la que se está apostando es precisamente enfocarnos a un presupuesto basado en resultados. Esto corresponde a una lógica de cambio normativo que se estableció en el año 2007 para implementarse en el 2008, en donde se modifica el artículo 134 constitucional. Esta lógica y esta tendencia estuvo enfocada a tratar de buscar el gastar mejor como una herramienta de potenciar los ingresos públicos. Ante la razón, ante la expectativa de
del límite que tienen las potestades tributarias y las capacidades contributivas que México, en los 3 órdenes de gobierno pueden presentarse, es que poco a poco se va presentando este tipo de nuevas manifestaciones de organizar la administración pública. A esto se le comenta como una nueva gestión pública, que tiene como uno de sus fines generar información que permita a los 3 órdenes de gobierno en su implementación para mejorar la asignación de los recursos públicos. Es precisamente por ello que en el mandato constitucional del 134 nos habla de que los recursos económicos de que dispongan tanto la federación, los estados, los municipios, entiéndase todos los entes, el Distrito Federal, sus órganos por demarcaciones territoriales, político-administrativas, tienen que administrar estos recursos bajo las etiquetas de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Dentro de la implementación de este nuevo sistema es que esas etiquetas a la postre se van a convertir en una serie de indicadores que nos estarán manifestando cuál es el curso que se está haciendo en el uso de los recursos públicos. La idea aquí es establecer en la asignación de los recursos objetivos y estar verificando y monitoreando que estos objetivos sean cumplidos en tiempo y forma. Igualmente, la combinación de estos indicadores nos permiten, por ejemplo, hablar en el sentido de la eficiencia económica, esto es, presentar una tarea de acciones públicas tanto con eficiencia como con eficacia, ya que si lo hacemos de manera separada no nos sirve en absoluto. Por ejemplo, la eficacia, si la llevamos a ultranza, podríamos ser tremendamente despilfarradores en la utilización de los recursos, por el simple y único sentido de alcanzar nuestras metas. Pongo el ejemplo que me gusta establecer en los cursos. Si a mí me ponen como meta matar una mosca que se puso en una barda, pues yo simplemente agarro un misil y mato la mosca. Pero independientemente de ello, que alcancé mi objetivo, pues también tumbé la barda y el gasto fue tremendamente excesivo. En caso contrario, la eficiencia a ultranza nos puede llevar a ser sumamente ineficaces. Estar utilizando altamente, de manera sumamente racional los recursos, nos puede conducir a no alcanzar las metas y objetivos que nos estuvimos planteando. Para poder conducir esto es que tienen que evaluarse los resultados. ¿Cuál es la intención de evaluar los resultados? La intención de evaluar los resultados es precisamente que la conducción de las políticas, de los programas y de los proyectos públicos se dé recurso a aquellos que estén alcanzando los mejores resultados, pero a su vez también que nos permitan conocer cuáles son las deficiencias dentro de los procesos que se están utilizando para alcanzar en el manejo de estos programas y proyectos para ajustar las tuercas, pero sobre todo ajustarlas en tiempo, antes de que los resultados se vuelvan negativos o no se alcancen a conquistar. Es precisamente por eso que dentro de la metodología de la matriz de indicadores para resultados, entiéndase, que se basa a su vez en la metodología de la matriz de marco lógico, se establecen indicadores tanto para las actividades como para los bienes y servicios que se van a producir, así como para el propósito, entendido como la identificación de la población a la que está dirigido el programa y el cambio que quiero realizar en esa población o el problema que intento resolverle a esta población. Entonces, pues, este es el mandato constitucional, el cual se debe de conducir tanto al recurso propio, esto es, a la explotación de la hacienda pública municipal, en cuanto a su recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, pero también al recurso que desde la federación nos llega, ya sea por los diferentes rubros que analizaremos más adelante. En una de las láminas del material que les envié, podemos observar cómo la idea es establecer el uso del recurso público, que es precisamente todas las actividades que se establecen en los diferentes campos de la matriz, pero esto estarlo engarzando con los objetivos del plan de desarrollo. Esto nos estaría permitiendo conducir el rumbo de la administración municipal, conducir la idea del señor presidente municipal, su
apuesta política que fue la que lo llevó al triunfo, plasmada dentro del plan en parcialidades. O sea, el año 1, acciones muy concretas que me van a conducir a alcanzar parte de esos objetivos en el año 2 y en el año 3 hasta llegar a su culminación. Sobre la estructura de los ingresos municipales, pues más o menos a cifras del inicio hablamos de que estos ascienden a los 368,000 millones de pesos, pues vemos como solo el 20.1% son recursos provenientes de la gestión del municipio, esto es, de la explotación de su hacienda, lo cual nos lleva a que haya ahí un mar de posibilidades de poder ir incrementando esas capacidades, esos niveles recaudatorios del que ya han hablado nuestros dos ponentes anteriores, ¿sí? Para tratar de mejorar el rubro de ingresos o la cantidad de ingresos que por este concepto recauda, les llega a los municipios. Otra gran fuente de financiamiento pues son las transferencias federales. Estas las podemos descomponer en 3 grandes rubros: las participaciones, que es la parte que a los municipios les toca por los impuestos federales y estatales en su caso, el rubro de aportaciones y los recursos reasignados. En el primer caso, que son las aportaciones, bueno, pues lo que hay que considerar es que es un recurso que llega solito, que no está etiquetado y que yo puedo, más, como se dice propiamente, es un recurso de libre asignación. Es el municipio quien determina cuáles son los programas y proyectos que va a financiar con el uso de estos recursos. Luego viene, por ejemplo, los recursos del ramo 33, que son las aportaciones federales. Específicamente aquí estamos hablando de 2 fondos muy importantes para los municipios, que es el FISM y el Portamón, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo para el Fortalecimiento de los municipios. Estos 2 fondos tampoco hay que hacer absolutamente nada para que nos llegue el recurso, simplemente es aperturar una cuenta de cheques productiva y notificársela a la Secretaría de Finanzas para que ahí se nos esté colocando el recurso. Y luego viene otro que es muy importante, que es el ramo general 23. Ahí hay una gran cantidad de recursos, pero son recursos que tenemos que gestionar. Tenemos que gestionar con los diputados para que nos puedan impulsar proyectos específicos, normalmente es recurso para obra. Es un recurso sumamente etiquetado, es un recurso de difícil gasto, pero bien explotado nos puede permitir potenciar todas esas obras y todas esas acciones básicas que se requieren en los municipios para dinamizar la economía en el municipio y entonces pues ya vía otros recursos, otros impuestos o recursos municipales poder incrementar la recaudación de la hacienda. Otra gran fuente de recursos la podemos encontrar en los convenios de reasignación y descentralización. Si nos vamos al interior del presupuesto de egresos de la Federación, podemos encontrar ahí algo que se llaman categorías programáticas, que no son otra cosa como grandes cajones. Para los municipios nos estaría interesando el cajón primero, denominado subsidios para los sectores social y privado o entidades federativas y municipios, y el sexto, que son los programas correspondientes al gasto federalizado. En el primero, ¿sí? Pues más o menos en pesos del 2016, el PEP correspondiente a este ejercicio fiscal, pues estamos hablando de que por concepto de subsidios hay bolsas por alrededor de los 343,000 millones de pesos, y por concepto de programas sujetos a reglas de operación traemos también 294,000 millones de pesos. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer gestión, hay que acercarse a las dependencias para llevar proyectos, para engarzarse a esos proyectos federales y poder bajar este recurso. Es importante aquí mencionarle a nuestro auditorio, sobre todo a los funcionarios municipales, que es un recurso etiquetado que debe de seguir la suerte de los ordenamientos del gobierno federal, ya que es esta la naturaleza del recurso.
En el rubro 6, en el cajón 6, ya lo había mencionado, son los fondos FISM y Portamón, que este año tuvieron recursos por alrededor de los 54,000 millones de pesos y 62,000 millones de pesos aproximadamente. Sobre el presupuesto participativo, que es una forma de manejar el recurso público, pues es algo que, por ejemplo, hay algunos municipios que lo han implementado, y específicamente en el impuesto predial, ¿sí? Al momento en que el ciudadano se acerca a pagar su impuesto predial, pues bueno, se le ofrece una cartera de proyectos para que emita su voto de hacia dónde quiere que se vaya el recurso de este impuesto predial. Ahí hay un caso en Jalisco de un municipio, que es el municipio de Tlajomulco, que ha avanzado ya tiene algunos años haciendo este ejercicio. Jesús, muy interesante lo que nos has comentado. La pregunta, a ver, déjame hacerte una pregunta. Lo que nos estás diciendo es que dinero sí hay, lo importante es saberlo buscar, es esa, digamos, como el punto que tú quieres trasladar. Y así es, o sea, recurso hay que saberlo buscar, hay que buscar, en términos del fútbol, hay que buscar el balón, hay que seguir la pelota, hay que hacerse notar, hay que estar pegando de brincos, y con esto me refiero a establecer proyectos, establecer programas y acercarse con las personas adecuadas, ¿sí? Que son precisamente las personas de planeación o encargadas de los programas. Estas reglas de operación salen publicadas en el diario oficial, y ahí está de manera muy pormenorizada cuáles son los requisitos que tienen que hacerse y el teléfono y el nombre del funcionario federal con el que hay que hacer el trámite. Uno de los grandes errores que se tiene es que se hace el viaje a México, se va a tocar puertas, se llega sin cita, pero peor aún, se llegan sin proyectos específicos. Entonces, pues lo único que sirve es que en el mejor de los casos, si son recibidos, pues nada más se van a conocer físicamente, pero no pudieron negociar absolutamente nada, no se llevan recursos para su municipio. Perfecto, pues ahí están los datos de José de Jesús Guízar Jiménez, ahí está su correo postal, su correo electrónico, su número telefónico. Acérquense porque él sabe dónde está el dinero, así es de que ahí con Jesús él les puede ayudar, la recomendación sería esto, ¿no? Y un poco, Jesús, conectándome con lo que dice Marcos, si la premisa con la que nace Marcos de decir necesitamos dinero bien orientado a la inversión en infraestructura que genere ingreso y que ese ingreso se convierta en un círculo virtuoso de la economía, pues Jesús ya nos dijo dónde puede haber un dinero inicial que bien buscado, bien solicitado, pues se puede llegar y ese recurso puede iniciar este proceso de inversión en gasto de infraestructura que permita generar ese círculo virtuoso, ¿no? ¿Jesús? Sí, así es correcto, sí, pero con una pequeña acotación, sí, recordemos que ciertamente el presupuesto podemos dividirlo en gasto corriente y gasto de capital, y que bueno, se escucha muy bonito cuando hablamos de hacer el gasto de inversión, el gasto de capital, porque es construir la obra, ¿sí? Pero recordemos que detrás de cada peso que yo invierto en gasto de capital, pues va indexada una fuerte proporción de gasto corriente, ya que si construyo un hospital, pues entonces tengo que contratar médicos, y ya estoy en el terreno del gasto corriente, tengo que comprar ambulancias y ponerles gasolina, o sea, no van solos, no se maneja como una cosa que excluya a la otra. Detrás de cada peso de gasto de capital va indexado un gasto corriente. Y dos, no todo el gasto corriente, aunque quede en la idea del ciudadano que es malo, detrás del gasto corriente está el sueldo de la enfermera que va a vacunar a mi hijo. Detrás del gasto corriente está el costo de la vacuna que le va a hacer aplicar a mi hijo. Perdón, Jesús, está el ingreso que genera justamente este proceso de acrecentamiento de la producción, ¿no? Déjenme ir, les agradezco a ambos, pero tengo que ir a un corte, déjenme ir a un corte. Gracias, Jesús, te ruego que no te desconectes, porque seguramente llegarán varias preguntas a esta muy buena exposición que nos has hecho.
Ya por último quedo aquí a la orden. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues recuerden que hoy nos estamos preguntando qué acciones pueden o deben de implementar los municipios para incrementar sus recursos, fortaleciendo al mismo tiempo la organización ciudadana y la capacidad institucional a efecto de impulsar un desarrollo autónomo. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el sur de la Ciudad de México, desde los estudios de TV UNAM. Nuestros teléfonos en el estudio 55 56 22 93 28, 55 56 22 93 30, ambos para Ciudad de México y sin costo para llamadas desde el interior de la República, y nuestro chat en vivo vía Skype teleaulacentro@hotmail.com. Bueno, pues vamos a la sección del video de la semana. En el marco de la celebración de los 10 años del PAIMEF, estamos presentando varios videos realizados por las instancias de las mujeres en las entidades federativas. El día de hoy vamos a ver el video que corresponde a la instancia de apoyo a la mujer en el estado de Veracruz, por lo cual les invito a ver el video y continuar en nuestra sesión de hoy. Los colores de la no violencia para niñas y niños es una herramienta didáctica para apoyar a docentes de escuelas primarias en la prevención de la violencia y la promoción de una educación para la paz. Es un paquete de propuestas didácticas y formativas diseñadas para generar participación, diálogo y reflexión en torno a 3 ejes principales. 1. Género. 2. Violencia. 3. Educación para la paz. Está conformado por 220 actividades lúdicas y creativas, una guía teórica metodológica dirigida a las y los docentes y una lotería de valores. En el 2011, el Instituto Veracruzano de las Mujeres produjo el paquete didáctico denominado Los colores de la no violencia para niñas y niños, para desarrollar las capacidades necesarias que permitan promover una educación que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres, además de erradicar estereotipos, valores y actitudes que generan violencia. En el 2012, en el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, el IBM desarrolló, en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, una primera capacitación sobre el enfoque, contenido y manejo de este paquete didáctico para directivos y docentes de escuelas primarias. En 2013 se llevó a cabo una segunda capacitación regional del personal docente y se diseñó un CD interactivo, además de un sistema en línea sobre la herramienta. Este material permitirá abatir los costos de reproducción del mismo y el sistema en línea permitirá obtener insumos de la implementación, monitoreo y seguimiento, automatizando la sistematización de su uso y facilitando reportes y evidencias que contribuyan a impulsar la institucionalización del material. En 2014 se incrementó de manera importante el número de profesorado capacitado en el uso de esta herramienta didáctica, a través de la creación del aula virtual y los cursos presenciales. En la escuela siempre se ha promovido la reflexión, las actitudes participativas entre los niños y niñas, siempre lo ha habido. Ha enriquecido esta labor donde no hay señalamiento de diferenciación de cuál género perteneces o porque son acciones propias de los varones o propias de las niñas, de las mujeres. Se adaptan para trabajarse dentro de la currícula normal para que no sean como un programa independiente. Se pueden integrar en los proyectos que los niños junto con sus maestros hacen para el trabajo cotidiano y además pues tienen bastante buena calidad en cuanto al trabajo para que se practiquen los valores. De inicio que se puedan percatar de esta diferencia entre hombres y mujeres, de esta parte del lenguaje, de inicio, y de ahí, bueno, cómo se va contextualizando, cómo se van haciendo las diferencias entre hombres y mujeres, los estereotipos. Y aquí lo que me gusta de las fichas es que lo hacen práctico, hacen que los niños investiguen
en la vida cotidiana y lo practiquen dentro de su grupo, dentro de su entorno escolar y dentro de su entorno familiar. Sí considero que sí detectamos a través de alguna actividad de las fichas alguna situación, que en mi caso fue con las familias, y sí detectamos que la niña vivía en cierta situación de violencia. Bueno, sí, el que él me ha insistido mucho es el de la violencia, porque estamos tan acostumbradas y acostumbrados a la violencia que no la vemos, está tan naturalizada que no la percibimos. Entonces, bueno, no puedo atender lo que no veo, porque es tener mucha claridad de qué es lo que pretendo con el alumnado, porque a su vez ellos tienen la responsabilidad de trabajarlo a futuro con la población que van a estar, que ya sea niños y niñas de escuela regular o inclusive de educación especial específica. De las canciones típicas o de las rondas típicas que todavía ponemos en las escuelas, como de arroz con leche, entonces el que nos empecemos a dar cuenta y hacer conciencia de qué es lo que les estamos enseñando a las niñas y a los niños, estos introyectos que van generando y que van perpetuando los estereotipos. Pues muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. La verdad es que hoy estamos tocando un tema, me parece, apasionante, ¿no? Es decir, tiene que ver con dinero para los municipios, dinero que todos necesitamos, dinero que se traduce en alumbrado público, en redes de drenaje, en mejores escuelas, en mejores maestros, en hospitales, en centros de salud, en mejores enfermeras, en medicamento, en todo lo que contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, en todo lo que contribuye a que todos podamos vivir mejor y en algo que además no solo es, como decía Marco hace un momento, no solo es acceso a derechos, sino también cumplimiento de responsabilidades que como Estado-Nación, a partir del gobierno o a través del gobierno, se tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces, les invito a que se mantengan en nuestro programa, a que nos manden sus preguntas, sus dudas, sus opiniones, sus aportaciones. Nuestros teléfonos están abiertos y están ahorita en pantalla, y como cada jueves, pues recibimos muchísimas llamadas de parte de todas y de todos ustedes. Bueno, pues ahora me voy hasta Querétaro. Tengo el gusto de darle la bienvenida al secretario de Tesorería y Finanzas de uno de los municipios que, sin lugar a dudas, no me dejarás mentir, es de los que tienen mejor calidad de vida, no solo en la entidad federativa, en Querétaro, sino yo diría incluso de la región, ¿no? Yo alguna vez he estado por ahí, por Corregidora, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gustavo Leal Maya, que ya les comenté, él es pues el tesorero, ¿no? Ahora se llama, en Corregidora se llama secretario de Tesorería y Finanzas, pero no es más que el tesorero municipal. Gracias, Gustavo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauricio, ¿qué tal? Tanto gusto. Y bueno, por acá saludos desde Corregidora Querétaro a todo el auditorio. Pues efectivamente un tema controversial en ocasiones por aquello de qué vas a cobrar y cómo lo vas a cobrar y en qué lo vas a gastar, ¿verdad? Y el reto de las tesorerías hoy yo creo que efectivamente está en esa forma de cómo transmitir que el recurso se esté aplicando adecuadamente, ¿no? Pues bien, en esto tenemos un desafío primero de entender la hacienda municipal, ¿verdad? Y en esta parte, la hacienda municipal entendida como los ingresos que tú tienes posibilidad de cobrar y el gasto y los recursos que vas a aplicar para la misma ciudad o el mismo municipio, ¿no? Esto, ya lo han comentado y ahorita lo explicaban, tenemos los ingresos propios, estos que pagan los ciudadanos en tu entidad, y una parte que nos transfiere la federación en el ramo 28, que son las participaciones, ¿no? Estos son de libre disposición, le llamamos nosotros, y son aplicados acorde a lo que el mismo ayuntamiento establezca en su plan municipal o en su presupuesto anual, ¿no? La otra parte, que son los ingresos federales, estos que están etiquetados y que ya por acá el compañero de Indetec, Jesús Guizar, nos hizo favor de comentar,
pues vienen de la federación o bien también del gobierno del estado, ¿no? Y esta parte, como está etiquetada, se vuelve compleja en la aplicación del recurso, ¿no?, hacia la ciudad. Pues bien, esta parte debe decir, la hacienda municipal debe de guardar un equilibrio entre la política fiscal que vamos a aplicar en tu entidad y la política social que quieres llevar a cabo, ejercer o desarrollar, ¿no? Y la política fiscal nunca debe de estar superando a la situación social que está imperando en tu entidad, ¿no? Es muy complejo en ocasiones porque no sabemos, no conocemos nuestro entorno. Bueno, ¿qué recauda y en qué gasta el municipio? Y esto para los que nos están escuchando, pues bueno, tenemos el impuesto predial que representa en ocasiones pues más del 40% del ingreso propio, ¿sí? Y ya lo comentó también aquí nuestro querido Marcos David, pues en ocasiones resulta que el ingreso propio es de un 4% en las entidades más rezagadas, ¿no? Tenemos un indicador que a nivel nacional el promedio es entre el 20 y el 25%, lo que representa nuestros ingresos propios. Está el impuesto de traslado de dominio, que en este caso pues también se le llama el impuesto sobre adquisición de inmuebles a nivel nacional, ¿no? Y unos derechos que ahí estamos viendo áreas de oportunidad para cobrar como todos los trámites de desarrollo urbano, en mercados, si tenemos mercados municipales, en licencias de funcionamiento, en rastro y otros ingresos que generan las autoridades al interior de su municipio, ¿no? En el gasto, pues estamos aplicándolo, pues sabemos, a nómina, que es uno de los rubros más absorbentes del gasto corriente dentro de los municipios, servicios en general como arrendamientos, pago de servicios básicos, si tenemos programas de becas, si queremos invertir en bienes muebles, inmuebles, y dos rubros, uno, para mí el más importante, que es obra pública, que es un detonante de infraestructura y de desarrollo local, y el cual a veces es sesgado o es reducido en cada presupuesto por los municipios en virtud de que se absorbe mucho lo que tenemos posibilidad de recaudar para el gasto corriente. Entonces, lo que comentaba aquí mi compañero de Indetec, pues efectivamente te tienes que ir a la fuente de bajar recursos de otros fondos de parte de la federación, pero resulta que a veces no se tiene capacidad para generar proyectos que te pueda permitir acceder a estos fondos, y eso es lo que se vuelve complicado. Entonces no nos podemos tampoco pues atener a que sí van a llegar estos recursos si primero no tienes proyectos y segundo no sabemos si van a llegar. Gustavo, y cuando tienes una competencia tan férrea con todos los demás municipios, ¿no?, que también quieren meter proyectos y bajar recursos. Efectivamente. Y aquí, pues, recordemos, lamentablemente, en ocasiones pues el proyecto que venda políticamente más, ¿verdad? Lamentablemente no se ve en ocasiones lo que va a implicar en desarrollo económico dentro de una entidad, municipalmente hablando, y después en el estado, ¿no? Y después, por supuesto, que en la nación. Como un referente, pues, la verdad, el municipio Corregidora, sí lo comentaste, sí es una de las entidades que está creciendo a pasos agigantados y es de las entidades dentro del municipio del estado de Querétaro que crece arriba del 6% anual económicamente y en pues población actual. Y es la primera en calidad educativa dentro de la entidad. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues les damos un indicador, nuestros ingresos propios es el 52% del ingreso total. Entonces, si estamos viendo que hay municipios que solamente tenemos entre un 4% que comentaba Marcos David, pues entonces somos de los privilegiados, pero yo creo que esto lleva consigo un trabajo atrás de, ¿no? ¿Cómo se distribuye el recurso federal? Lo quiero comentar brevemente, como lo dijeron. Tenemos dos rubros grandes, que es el ramo 28 y el 33. Y el ramo 28 se vuelve, comentábamos, de libre disposición, el ramo 33 no. Y resulta que para Corregidora, el ramo 33, que como es el Fondo de Infraestructura Social, el FIS, el famoso FIS, se aplica a rezago social, pues Corregidoras en los indicadores no hay tanto rezago social. Entonces, para nosotros es muy complicado aplicar este recurso. Y estamos en el otro extremo de ciudades o municipios o localidades, pues que su fondo de infraestructura es prácticamente el 70 al 60%, ¿no? Y bueno, esta distribución de este gasto federal pues va para educación, para salud, para programas de asistencia social,
prestación de servicios de asistencia social, infraestructura básica y seguridad pública, que es pues básicamente la naturaleza del portamón. Para nosotros todo esto representa el 48%. Entonces, viendo esto y analizando los comentarios y las posiciones de los compañeros anteriores, pues sí, nosotros coincidimos que hay un círculo generador de ingresos. Entre más recursos propios genera el municipio, mejores servicios y obras va a tener, si lo aplica correctamente, va a tener más participaciones, porque resulta ser que la generación de recursos es un factor importante para que se puedan hacer crecer las participaciones federales. Y esto a lo mejor pocos lo saben, pero entre más cobras, pues más participaciones te van a tocar, ¿no? Y esto va a detonar, pues por supuesto, que un crecimiento local. Corregidora en promedio por predio, cobramos 2,300 pesos en este año, ¿no? Tenemos un padrón más o menos de 68,000 predios. ¿Qué hacer para incrementar el recurso propio? Es a experiencia del municipio y de un servidor que nos ha permitido pues la relación laboral, estar en el municipio de Querétaro capital, en el municipio de San Juan del Río, que es el segundo aquí en la entidad, y ahora aquí en Corregidora el tercero en importancia por tamaño de población y de territorio. Pues primero es analizar el entorno del municipio, ¿no? Analiza tu entorno, porque no es lo mismo Corregidora que un municipio de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? Debemos de conocer la realidad del municipio para que podamos entonces aplicar una política fiscal que te permita precisamente generar recursos de los mismos recursos que tiene en la entidad, ¿no? Revisar la normatividad, y esto creo que lo comentó también Marcos David, pues sí, hay que entrarle a revisar tu norma fiscal jurídicamente, porque aquí en Corregidora lo que se hizo fue una reforma a la ley de ingresos, ¿no? Y en esto el impuesto sobre adquisición de inmuebles se calculó de otra manera, y ahorita vamos a ver un resultado que vino a detonar un crecimiento en los recursos propios de nuestro municipio. Distribuir las funciones del municipio, todos son generadores de ingresos, todas las dependencias dentro del municipio en verdad son generadoras de ingresos, y solo dos impuestos, en este caso traslado de dominio y impuesto predial, pues en Corregidora hacen el 50%, 60% de los ingresos propios. Pero ¿qué sucede con el resto? Pues todos tenemos que colaborar dentro de tu estructura del municipio, ¿no? El número de habitantes lo tenemos que analizar, porque de ello pues depende también el crecimiento que vas a tener en tus recursos o en las aportaciones o contribuciones que haga el ciudadano, ¿no? Y el número de predios. De esto, pues bueno, hay que facilitar también. Nosotros creemos que el pago a la gente, ¿no? Hay ciudades que podemos aplicar esto y hay ciudades en las que no podemos, son localidades en las que no, pero en las que sí. La verdad es que la gente no paga, no porque no quiera, no tengan ocasiones, es porque se le olvida. Entonces hay que recordarle y facilitarle. Nosotros en Corregidora tenemos convenios hasta con tiendas de conveniencia, con bancos, ampliamos el horario en las fechas de pagos anuales, que es nuestra mayor recaudación en enero y febrero, aquí en Corregidora, hasta las 10 de la noche, es decir, que el ciudadano no tenga pretexto para que no contribuya a su ciudad, ¿no? Y otros programas como el autopago, que esto fue novedoso aquí en Corregidora, no te bajabas de tu coche, pagabas tu predial, ¿no? Hacerle cómodo el pago a los ciudadanos también lo agradece y te lo reconoce, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer, usar la tecnología. Definitivamente ya tenemos que acceder a ello. Tenemos un ejemplo aquí en el estado en donde se instaló una practicaja de una institución bancaria, no tenían servicio bancario, y es su principal fuente de ingreso ahora, ¿no? O su principal punto de recaudación, digámoslo así, ahí en este municipio, esa localidad, es un municipio semirural, ¿no? Un tema que también debemos de entrar es la actualización catastral continua, y hay un proyecto dentro de INEGI Banobras que te fondea o a fondo perdido te regresa el 40% de lo que tú inviertas, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay que analizar las construcciones que tiene la gente dentro de su predio, porque en ocasiones sabemos que más del 30-40% pues no reporta lo que realmente construyó, y ese es un elemento que suma para el cálculo de tu impuesto y el pago. Entonces hay un rezago muy importante en esa parte que no le hemos querido entrar, porque también conocemos que muchos municipios no lo saben hacer, ¿no?
Entonces creo que hay como este espacio y como otros tantos que tenemos que acercarnos a capacitar. Técnicamente debemos de saber los servidores públicos que estamos dentro de la tesorería el cómo detonar esa parte de crecer los ingresos propios, ¿no? Y otro comentario que nosotros les hacemos, el predial al corriente, se solicitan básicamente todos los trámites que tenemos aquí al interior de nuestro municipio. ¿Qué otra cosa? Y lo comentaban, creo, otro de los ponentes, hay que difundir en dos sentidos lo que cómo estamos aplicando el recurso. Uno, primero, pues cómo, cuándo, dónde y cuánto vas a pagar, eso hay que facilitarle a la gente que vemos nosotros, pero lo que pasa es en qué se está aplicando. Y esto ya es por ley, y ya lo dijo Indecep en su ponencia, en su exposición. Ahora nos evalúan cómo estás aplicando cada peso que recaudas y qué impacto tiene en lo económico o en el desarrollo de tu municipio, para que eso sume a la entidad federativa y por tanto al país, ¿no? Y revisar sus planes de desarrollo urbano, aquellos que por supuesto tengan una proyección de crecimiento importante dentro de su entidad, porque son detonantes de ingresos también, los cambios de densidad, los cambios de uso del suelo, las autorizaciones de nuevos desarrollos. Esos son recursos que tarde o temprano van a caer al municipio como derecho, después como un impuesto sobre adquisición de inmuebles y después como predial, ¿no? ¿Qué recomendaciones nosotros damos a experiencia del municipio de Corregidora? Pues atreverse a actualizar los valores de suelo y construcción en cuanto a los predios. Esto es dar el valor real o lo más cercano a los valores. Resulta ser que el análisis que hacía INEGI a nivel federal, pues está por debajo del 50% los valores catastrales de lo realmente que se tiene como valor adquisitivo del predio, ¿no? En este caso del terreno. En el proceso de conformar este valor, le sugerimos que incluyan a ciudadanos, y esta parte creo que ya lo comentaron, ciudadanos participativos, involúcrenos, porque es importante esta parte de que el valor catastral esté muy apegado al valor real, ¿no? E incrementar lo que se debe de ser por plusvalía o porque el mercado así lo estableció. Tenemos casos en donde se hizo una obra magna y afectó una vialidad, pues ya vale el terreno diferente a lo que anteriormente a esa obra valía, ¿no? Entonces hay que atreverse. Y acciones de estrategias de cobranza, también lo comentó creo que el compañero Marcos David, pues hay a veces que paga uno y los vecinos no pagan, pues hay que ir a cobrar. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como autoridad, pero hay que hacerlo de forma, en principio creemos nosotros, persuasiva, persuadirlo, convencerlo. Bueno, ya no quiere, pues empezar a implementar otros mecanismos. Eso aplica, pues obviamente, que a ciudades urbanas y semiurbanas, ¿no? Porque pues en las zonas rurales tendrías que implementar otro tipo de estrategias. Y bueno, cambiar la forma de cómo calcular el monto, porque aquí viene, lo están viendo en pantalla, el municipio está creciendo de un 6 al 5 al 7% cada año, ¿no? Y en la siguiente lámina podemos ver nuestro municipio, cómo recibimos en 2012 el ingreso por predial de 84 millones de pesos, y con todas estas acciones que no se van a hacer, pero en un mes, en un año, sino han sido de 3, 4 años de trabajo, pues de 84 millones en 2012 traemos ya 170 millones proyectados para cerrar este año, ¿no? Esto habla de que tus participaciones crezcan, esto habla de que también la infraestructura mejore, esto habla de que tenemos acciones hacia la población que estamos atacando para que haya mejor desarrollo económico, ¿no? Y bueno, la noticia es que para nosotros el predial no ha sido el principal ingreso, sino que lo fue el impuesto sobre adquisición de inmuebles. De llegar en 2012 en 68 millones de pesos, pues tenemos hoy, el 2015 cerró con 203 millones y vamos a cerrar superior este año, ¿no? En conclusión, sí creemos que el crecimiento local tiene que ver mucho con la posibilidad de que tiene el municipio de recaudar, que se aplique en la infraestructura, obra pública, y por tanto va a detonar un desarrollo económico que va a mejorar servicios y que también va a mejorar la seguridad, porque sabemos que hoy es uno de los factores que puede o detonar el desarrollo económico o frenarlo o disminuirlo, reducirlo, ¿no? Ciudades que han sido inseguras, que la gente o los empresarios se van de esa localidad por ello.
Y bueno, aquí es un balance que hacemos respecto de todo esto para el bien común, y que esto tiene que ser de la mano ciudad y gobierno. Es muy trillado a lo mejor el concepto, pero en verdad sí debemos de hacer que la ciudad lo vea y participe en esto, ¿no? Ese pues es el comentario. Gustavo, pues la verdad es que muy aleccionadora tu intervención. Te iba a hacer algunas preguntas, pero después tus láminas fueron respondiendo una a una cada una de mis preguntas que tenía. ¿Es posible ver círculos virtuosos en el desarrollo local municipal impulsados por el gobierno? Y me quedo con un título de una de tus láminas. Atrévase a cobrar. Atrévase la autoridad municipal a hacer el cobro. El costo político es menor cuando hay acciones, cuando hay resultados, cuando el dinero se ve bien invertido, a pensar en que se me van a enojar los vecinos porque ahora les cobro más de predio, porque ahora se los cobro, porque ahora los multo. Atrévase a cobrar, ¿no, Gustavo? En efecto, y yo creo que ya está comprobado que el cobrar impuestos no te hace perder elecciones. Ese no es el motivo por el cual pierdes elecciones, y que muchos, en ocasiones, presidentes municipales no se atreven a llegar a implementar esta política fiscal de hacer lo que la ley te establece y la ley te ordena. O sea, tú tienes que ir y cobrar, ¿no? Porque todos debemos de contribuir al gasto público, y en la medida en que hagamos crecer este factor, ya lo estamos viendo, ¿no? Pues hay un desarrollo que se desborda dentro de la entidad, pero no es de inmediato, lo dijo Octavio, hay que sentar las bases y de ahí trascender, ¿no? Creo yo que mucho también implica el que estemos capacitados, ¿eh? Yo estoy seguro que los servidores públicos que ocupan estos puestos técnicos sí debemos de entrar mucho a la capacitación. En mi experiencia tengo más de 15 años en el área y todavía sigo aprendiendo, entonces imagínense, hay compañeros que van llegando y debemos de impulsar la responsabilidad de ser servidor público. Te mando un fuerte abrazo y te pido que te mantengas en sintonía con nosotros, porque seguramente habrá varias preguntas para ti. Claro que sí, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues qué importante escuchar que efectivamente sí se puede, ¿no? Que no queda nada más, como lo decía Octavio en el inicio de la sesión, no es nada más una sugerencia, es que es exactamente una recomendación práctica que sí se puede llevar a cabo. Bueno, pues estamos muy demorados en nuestro programa, así es de que vamos a pasar a nuestra sección de mejores prácticas de la sociedad civil e innovación social, y quiero darle la bienvenida a la licenciada en nutrición Laura Carrillo Peralta. Ella es la coordinadora de proyectos sociales y nutrición del Banco de Alimentos de Veracruz. Es una organización de la sociedad civil que trabaja directamente en un municipio, en este caso en el municipio de Veracruz. Y a mí me gustaría preguntarte, Laura, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a este desarrollo local? ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la mejora de las finanzas municipales? En el caso particular, ¿cuál es la experiencia del Banco de Alimentos de Veracruz? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, gracias, Mauricio. Pues básicamente nosotros trabajamos precisamente con la comunidad, con las personas de escasos recursos. Nuestra misión es mejorar, ¿no? Contribuir a mejorar la desnutrición, a tratar de disminuir toda esa parte para que nuestros beneficiarios tengan una mejor calidad de vida. Nosotros por sí solos pues obviamente no podemos, ¿no? Atacar, erradicar toda esta parte, por lo que también, ahora sí que volviendo al tema, ¿no? Que estaban comentando, ¿no? De leer convocatorias, programas, donde más nosotros podemos apoyarnos, ¿no? Con otras instancias. En este caso a nosotros nos toca, de esa parte nos toca buscar esos apoyos. ¿Cómo? Pues bueno, como ya lo mencionaban, elaborar proyectos, ¿no? Que mejoren, ¿no? La comunidad para que ellos tengan cambios positivos, ¿sí? Básicamente nosotros participamos en programas, tenemos ahora sí que bien organizado toda esa parte. Pues bueno, antes que nada, pues qué es un banco de alimentos, porque muchos por ahí partimos, ¿no? De qué es realmente un banco de alimentos. Pues bueno, somos una asociación sin fines de lucro. Trabajamos en conjunto con otras instancias, tenemos vinculación, y pues bueno, tenemos numerosos programas. Uno de ellos es el apoyo alimentario, el otro programa que es distribución en colonias, ¿no? Trabajamos de dos maneras, van al banco y también van a colonias.
También a esto unado, eso también surge el área de proyectos, como ya habíamos comentado. El área de proyectos nos dedicamos precisamente ahora sí que a buscar nuevas alternativas para mejorar a la comunidad. Tenemos ahorita actualmente Comer en Familia, que ese es un proyecto donde tratamos nosotros, ¿no?, de rescatar la convivencia familiar, incrementando también lo que son frutas y verduras a la alimentación. Otro proyecto que también está en conjunto con el INDESOL, generado de esta convocatoria, es de huertos familiares. Aquí ese proyecto surgió porque realmente nos acercamos a la comunidad y vimos que pues mucha gente tiene espacios en sus hogares para hacer todo esto, tienen las ganas, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué nos faltaba? Pues bueno, el recurso para poder adquirir todos los materiales suficientes para impartirles un taller directamente en sus colonias. Entonces nos acercamos nosotros ahora sí que a las convocatorias, a leer en dónde podíamos nosotros ahora sí que implementar un proyecto. Y ahora sí, este año salió este proyecto y lo estamos ahorita actualmente ejecutando, lo iniciamos ahorita lo que es en julio y la verdad tenemos grandes satisfacciones. También tenemos otros programas donde también rescatamos el alimento, como fue frutas y verduras, donde por ahí empresas privadas también nos apoyan, de igual metemos proyecto en coordinación con nuestra red de banco de alimentos, porque pertenecemos a una red. Ellos obviamente también nos buscan apoyos para todos los bancos de alimentos a nivel nacional, para nosotros poder incrementar el rescate de alimentos de todos de los alimentos que se desperdician, ¿no?, que muchos productores no logran comercializar y pues bueno, en vez de tirarlos, ¿no?, nosotros vamos a donde actúa Banco de Alimentos para a su vez después canalizarlos a estas familias de escasos recursos. También tenemos talleres, no solamente es darle alimento a la gente, ¿no?, sino también darles herramientas, ¿no?, para que ellas también pues aprendan, ¿no?, a valerse por ellas mismas y logren generar pues ingresos, ¿no? Tenemos, por decir ahí algunos, ¿no?, por mencionar, es de tejido, de cocina, repostería, que son los que más tienen pues mayor éxito, ¿no?, por todas las herramientas que ellos pueden generar, las capacidades y que les logra a ellos mejorar su economía, ¿no? Básicamente eso es dentro del programa de nuestros programas. Y pues bueno, actualmente nosotros ahorita tenemos vinculación, el municipio de Veracruz está trabajando en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, donde ahorita como logro nosotros en particular este año para Banco de Alimentos fue el que por fin nos donaran el terreno donde nosotros llevamos a cabo nuestras operaciones. Este año fue un gran logro donde por fin ya tuvimos ahora sí que el apoyo, ¿no?, donde ya nos donaron el terreno donde podemos ahora sí crecer más, ¿no?, porque realmente nosotros queremos apoyar a más beneficiarios, pero como vuelvo a repetir, pues solo nosotros pues no podemos, no tenemos que buscar, ¿no?, apoyos con ya sea productores, empresas, en este caso con instancias, convocatorias, ¿no?, para tratar de nosotros de, como decía, ¿no?, de bajar fondos, de buscar dónde están, ¿no?, los recursos, ¿no?, y a nosotros a su vez adaptarlos a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Sí, como ahorita estamos pasando en las imágenes, son los talleres que se imparten. Tenemos también grupo de voluntariados, porque vuelvo a repetir, nosotros solitos por sí solos pues no podemos, ¿no? Entonces tenemos este grupo de voluntariados donde ellos nos ayudan a empacar alimento, para integrarlos ahora sí que en despensas y a su vez llevarlos a las colonias de escasos recursos que están ahí en Veracruz. Laura, pues muy importante el papel que realizan los bancos de alimento, muy importante el papel que realizan las organizaciones de la sociedad civil, a veces de manera complementaria a las acciones de gobierno y a veces de manera supletoria, porque si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil, nadie atendería a sectores de la población reales, vivos, auténticos, que no acceden a ciertos derechos, ¿no?, por estas dificultades que tenemos. Te felicitamos a ti y a todos los bancos de alimentos en el país. Ahí están los datos en pantalla de Laura Carrillo, coordinadora de Proyectos Sociales y Nutrición del Banco de Alimentos de Veracruz, para que ustedes puedan ampliar la información, siempre importante, que realizan los bancos de alimentos. Y gracias por estar aquí. ¿Viajaste esta mañana desde Veracruz? Así es, venimos de Veracruz. Bueno, pues especialmente a pues participar aquí. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues recuerden que hoy nos estamos preguntando qué acciones pueden implementar los municipios para incrementar sus recursos, fortaleciendo al mismo tiempo la organización ciudadana y la capacidad institucional a efecto de impulsar un desarrollo
autónomo. Nuestros teléfonos en el estudio 55 56 93 28, 55 56 22 93 30, ya saben, ambos para Ciudad de México y llamadas sin costo para el interior de la República, y nuestro chat en vivo por Skype, teleaulacentro@hotmail.com. Y bueno, pues ya ahorita ya no vamos a tener receso, los invito a que se tomen el cafecito ahí en su teleaula. Lo que sí, los invito a inscribirse a este curso en línea, los desafíos y las tareas de los municipios en el México actual, que otorga una constancia por 18 horas de capacitación del INDESOL. El enlace para entrar al curso y registrarse se encuentra en la página del INDESOL, www.indesol.gov.mx, sección capacitación. Muy bien. Bueno, pues tenemos muchísimas llamadas como cada jueves, pero hoy particularmente tenemos más. Déjenme agradecerle a Miguel López Zelaya. Él nos hace una pregunta, dice: muchos de los municipios no ejecutan ninguna obra por el gasto corriente descomunal que ejercen. ¿No hay algún mecanismo que regule esta anomalía? Les recuerdo que están conectados con nosotros nuestros invitados. Está con nosotros Octavio Chávez en Zapopan, está Jesús Guízar en Guadalajara, está Gustavo Leal en Querétaro, y están aquí presentes tanto Laura como Marcos para dar respuesta. Ahí los tenemos ahorita en pantalla en esta composición, ahí estamos todos. Octavio, ¿cómo hacer para que haya menos gasto corriente y para que haya más gasto de inversión? ¿Cómo lograr equilibrar estas finanzas entre el gasto corriente y el gasto de inversión? A ver si nos escuchas, Octavio. Bueno, todavía no está, pero sí está Jesús Guízar. A ver, Jesús, ¿cómo lograr que podamos tener menos gasto corriente, más gasto de inversión? Apuntando lo que tú atinadamente decías, todo gasto de inversión necesariamente implica incrementar gasto corriente. Sí, ¿qué tal? Mira, definitivamente tiene que ser a partir del manejo presupuestal y a partir de establecer programas y proyectos. La metodología que comentaba en un principio nos ayuda precisamente para eso, ya que podríamos en un momento determinado poder empezar a sumar programas y proyectos que son ejecutados por los municipios y en los que incurrimos en duplicidad de funciones. Hacemos exactamente lo mismo en dos áreas distintas del municipio, o somos parte de un endamiaje en donde podríamos generar sinergias importantes. Aquí hay que recordarle también a los amigos de los municipios que la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera viene precisamente a cerrar esas llaves de financiamiento que se estaban utilizando, y dentro de los ordenamientos aparece, por ejemplo, ya la limitante del incremento salarial, el cual no puede ir más allá del 3%. Sería esta cifra o aquella que se asigne de crecimiento económico en el documento denominado Criterios Generales de Política Económica. Si la cifra de crecimiento del PIB es menor al 3%, entonces el incremento salarial tendrá que estar en función a esa cifra que se haya establecido y no puede ser superior al 3%. ¿Sí? Entonces es ordenar un poquito la casa, platicar con los mismos actores, tomadores de decisiones al interior del municipio, y definitivamente buscar hacer más con menos. Evidentemente los municipios tienen muchísimos problemas con los laudos, ¿sí? Situaciones que los están ahogando financieramente, ¿sí? Y bueno, aquí cito a Octavio en el momento de que él establecía de tener recursos resguardados precisamente para poder atender a contingencias, aunque yo estoy seguro que él no se refería a ese tipo de contingencias. Bien, muchísimas gracias. Tengo muchas preguntas, entonces yo les rogaría a mis invitados, los que están conectándose y los que están aquí en el estudio, que tratemos de ser muy precisos para dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Octavio, nos pregunta Yadira Colorado en Jalapa, Veracruz, ¿cómo desarrollar un método efectivo que demuestre la transparencia en el uso de los ingresos recaudados en los municipios? Hay varias maneras, pero lo número uno es sentido común. O sea, ponerse en los zapatos del ciudadano y decir cómo me gustaría que se me informara. Otra manera de hacerlo, de informar a la ciudadanía, es incluso en los procesos anuales de pago predial de principios de año se puede
imprimir en la parte de atrás de las boletas información relevante a los ingresos y egresos, en qué se gasta, cómo se gasta y de dónde viene el dinero, para que la ciudadanía entienda mejor el balance entre ingresos y egresos. Muy bien, gracias Octavio. David Figueroa, que está en Mazatlán, Sinaloa, te pregunta, Marco, ¿qué medidas o reformas de fondo se requieren para revertir la alta concentración de impuestos en manos del gobierno federal y que esto favorezca a las haciendas públicas municipales? Yo lo que le diría brevemente es que el marco del próximo año va a obligar a los municipios a incrementar su recaudación fiscal. Les doy un dato un poco para contestar la pregunta. Fíjense, en términos de participaciones del ramo 28, también un poco atendiendo el tema del presidente municipal, y del ramo 33, como el gobierno federal va a tener baja gasto público, va a tener dificultad para distribuir recursos. O sea, el próximo año, no solamente los municipios no se van a poder endeudar porque, como muy bien se ha dicho, en el nuevo marco jurídico esto ya no va a ser posible, sino además el gobierno federal va a tener pocos recursos para repartir. Entonces yo creo que el principal incentivo es que si los municipios quieren incrementar su participación 28 en ese contexto difícil, solamente lo van a poder lograr si incrementan sus impuestos. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por comunicarse. Rosendo López en Chilpancingo, Guerrero. Te pregunto, Octavio, ¿cómo pueden las estrategias del desarrollo territorial combinar la eficiencia y la equidad del uso de los recursos municipales y así potenciar la atracción de recursos externos y lograr satisfacción de los actores locales? La planeación urbana está como una de las acciones críticas de los gobiernos territoriales, de los gobiernos locales, incluso pues está explícitamente comandado en el 115 constitucional. Y ahí lo que hay que asegurarse es que los desarrollos que se hagan con reglas muy claras. Existen muchos fraccionamientos que se les autoriza el inicio y nunca terminan, y se les permiten construcciones verticales y incluso venta de casas, cuando el municipio todavía no ha tomado esa parte o posesión, digamos, de las áreas públicas, y luego después se vuelve un problema incluso social, porque entonces no hay manera de proveer servicios en esa zona. Entonces, hacer las cosas bien desde un principio, las reglas debe ser de que cualquier desarrollo no se permite ninguna construcción vertical hasta que no sea el espacio público recibido por el municipio, y asegurarse incluso que los diseños de la urbanización no contribuya a la violencia que se genera a consecuencia del urbanismo, ¿no? O sea, los conflictos vecinales que genera el urbanismo. Muy bien, gracias Octavio. Beatriz Miramontes en Puerto Vallarta, Jalisco, te pregunta a nuestro compañero de Indectec. Dice Jesús, ¿podría el representante de Indetec compartir alguna experiencia sobre algún municipio que hayan asesorado y que esté llevando a cabo estas recomendaciones que tú has dado a las tesorerías municipales? Sí, cómo no. De hecho, parte de las tareas que realizamos aquí en Indetec es la capacitación, y esta se lleva a todo el país, a todo lo ancho y largo de todo el país. Y podríamos decirle, por ejemplo, que acciones de esta medida han sido emprendidas por el municipio, si viene a mi mente, de Ocotlán, por ejemplo. Bien. Nos pregunta Armando, perdón, es que tengo algunas que están aquí. Yadira Colorado dice, ¿un municipio tiene la facultad para disponer del importe de lo recaudado para la obra? Bueno, existen mecanismos que puede utilizar el municipio a través de convenios con el gobierno local o federal. Lo recauda el gobierno local, pero se lo da al municipio. Y lo que yo le diría globalmente es que el municipio de Corregidora es un prototipo que se estudia detalladamente en trabajo social por el cambio en la calidad de vida de la sociedad de esos habitantes. Entonces tendríamos que trabajar para profundizar qué se está haciendo en ese municipio prototípico, ya escuchamos a Gustavo,
que podría ser emulado. Y una clave es cómo pasaron del 4% de impuesto recaudado por el municipio al 52%. Y cómo ese 52% se incrementó por las participaciones del ramo 28. Porque el gobierno federal establece que si recaudas mucho con impuestos propios, te dan más ramo 28. Yo creería, y con esto concluyo, que el siguiente año, como se incrementó el tipo de cambio y la deuda externa se ha incrementado y el gobierno federal tiene que bajar el nivel de endeudamiento, va a haber pocos recursos para el ramo 33 y más bien tendríamos que estar pensando en las alternativas de incremento de impuestos y a través del incremento de impuestos propios, incrementar las participaciones con el ramo 28. Muy bien. Gerardo Contreras en Tuxtla Gutiérrez, a ver quién de los tres me quiere contestar, nos pregunta, para los municipios en situación de alta marginación, ¿cómo iniciar círculos virtuosos de finanzas municipales? ¿Octavio? Bueno, si me permiten, pues yo diría que hay manera de iniciar el proceso que Marcos sugería, que puede ser a través de colaboración con los vecinos de mano de obra, que sea acreditable al pago del predial, y de esa manera se empieza a generar un círculo virtuoso de que por decir de alguna manera coloquial, que suene la registradora y que a la vez se vayan haciendo las obras que se requieren. Para ti, Jesús, ¿cuál crees que sería, digamos, como el factor fundamental en economías o en finanzas, en haciendas públicas municipales deprimidas, ¿no? Es decir, donde no hay suficientes ingresos ni siquiera para el gasto corriente del día a día? ¿Cómo poder incentivar haciendas públicas más fortalecidas? Bueno, definitivamente lo que tienen que hacer, o bueno, la recomendación de manera específica sería, en primera instancia, ver carteras vencidas, ver qué es lo que se puede recuperar como una acción inmediata para incrementar los ingresos del día a día, ¿sí? Como poder generar flujo, ya que el hacer gestiones para recursos federales, pues es algo que sí nos lleva definitivamente más de un mes, 2 meses, 3 meses. Normalmente lo que se empiece a trabajar en este año se tendrán frutos hasta el próximo año. Entonces, pues tendría que ser por el lado del ingreso, tendría que ser la revisión de cuotas, en la revisión de las tarifas, en la recategorización de los valores catastrales, pero definitivamente yo creo que una vía inmediata podría ser la recuperación de cartera vencida. Muy bien, Marcos. Municipios indígenas, municipios rurales, municipios marginados, municipios con territorialidades inaccesibles. ¿Cuál sería tu sugerencia para que estos municipios empezaran a robustecer su hacienda pública? Lo primero que tendríamos que ubicar es que si hay interacción social, si hay interacción económica, hay ciclo económico. Entonces sí distinguir que una comunidad que sigue reproduciéndose cultural, económicamente, está generando una lógica económica. Que no podamos comparar con Corregidora, con Monterrey, etcétera, es otra cosa. Entonces, lo primero que tendríamos que reconocer es que la participación del ramo 28 para construir infraestructura podría ser una alternativa para estos municipios que no están conectados. Porque la infraestructura es un mecanismo de integración a la economía que está desarrollada con nueva tecnología, nueva cultura y nuevos planteamientos. Entonces, si ellos incrementan, tanto hay ciclo económico, y pienso ahorita, bueno, un ejemplo muy concreto, el predial, porque hay atención de ese servicio en esa comunidad, es factible recaudar e incrementar los recursos, y eso automáticamente por el marco jurídico nuevo les va a incrementar la participación del 28. Y si eso se incrementa, la posibilidad de que el propio municipio establezca prioridades en la construcción de su infraestructura, que ojo, no es la misma infraestructura de la corregidora que en un municipio alejado y no conectado, ¿no? Tal vez ahí la infraestructura será primero poner lámparas y alumbrado y colocar una red telefónica, y después en un siguiente periodo la red inalámbrica, y después en un siguiente periodo mejorar la escuela, y después, entonces todo esto va generando gradualmente un ciclo donde la propia sociedad de ese municipio se va dando cuenta de la relación que tienen los impuestos con su calidad de vida.
Muy bien. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Quisiera agradecerles a todas y todos ustedes la gentileza de su compañía y dar 30 segundos para conclusiones. Si me lo permiten, voy a iniciar con Laura Carrillo. Laura, tus conclusiones. Pues básicamente que ahora sí todos trabajemos con la comunidad, buscamos su bienestar y pues buscar vincularnos, ¿no?, con otras dependencias, inclusive entre las mismas organizaciones de la sociedad civil, sumar esfuerzos, ¿no?, para trabajar en el bienestar de la comunidad y pues tratar de buscar, ¿no?, pues apoyos y trabajar y acercarnos, ¿no?, a trabajar con los municipios, que a veces nosotros pensamos que no podemos tener apoyos, pero realmente hay convocatorias donde sí nosotros podemos acercarnos. Muy bien. Muchísimas gracias. Octavio Chávez. Yo creo que aquí no hay que olvidar que un gobierno no es el que resuelve los problemas per se. Los problemas son de la sociedad y la sociedad tiene que ser parte del proceso de atención a los problemas. Tenemos que hablar de la coproducción del entorno. La autoridad es un catalizador, tiene responsabilidad de hacer algunas cosas en particular, pero es una tarea de conjunto, y bien lo decía Marcos. Entonces no hay que olvidar que el gobierno no pierda su función de catalizador y que tiene que ser incluyente en todos sentidos con su comunidad, si no los problemas van a seguir ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Jesús Guízar. Sí, bueno, definitivamente recordar que las acciones de eficientar el gasto y de incrementar el ingreso no son situaciones mutuamente excluyentes, sino que son elementos que tenemos que ir accionando de manera coordinada en todo momento. Definitivamente el mejorar los procesos de recaudación es fundamental para poder elevar el nivel recaudatorio. En alguna ocasión, hace muchos años, se hizo ahí un borrador de cuánto costaba recaudar un peso en X situación, y los resultados fueron que recaudar un peso a veces podía costar hasta 1.20, 1.30, ¿no? Entonces, metodológicamente había que corregir muchas cosas en el estudio y demás. Simplemente lo traigo eso es solo un borrador, lo traigo al pensamiento, solo como metáfora, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado en qué elementos recaudar, que realmente sean positivos los resultados, y en todo momento mejorar los procesos. Hacerle ver al ciudadano que el recurso que se está recaudando es un recurso que está perfectamente bien gastado, y esto promoverá incluso que de manera, digamos, hasta voluntaria pudiera haber el acercamiento o menos reticencia por parte de la ciudadanía a incrementar esos recursos para financiar los gastos de los municipios. Bien. Muy bien, Jesús, gracias. Marcos David Silva. Muy brevemente, en la Escuela de Trabajo Social nos preocupa el cambio social y que los derechos, así como estamos ejerciendo concretamente bebido, agua, lo estamos ejerciendo de forma clara, que se generalice para la sociedad mexicana. Yo creo que el inicio de esa transformación social, que es urgente en el país, inicia con repensar el sentido de los impuestos. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a Gustavo Leal, secretario de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento de Corregidora, quien también estuvo en el programa. Bueno, pues los invito a inscribirse al curso Los desafíos y las tareas de los municipios en el México actual, en la página de Indesol, www.indesol.gov.mx/capacitación, así como a ver la cuarta teleconferencia Desarrollo Económico Sostenible, la cual se va a transmitir en vivo el próximo jueves 8 de septiembre de 11 a 13 horas, tiempo del Centro de México, por canal 26 de EduSat y también por internet. La teleconferencia de hoy se repetirá el martes 6 de septiembre a partir de las 11 horas, solo por canal 26 de EduSat. Recuerden que para ver las teleconferencias anteriores por internet hay que usar la opción de teleconferencias anteriores en línea en nuestro portal de internet. A nombre de María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, agradecemos a la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP por facilitarnos la señal del canal 26 de EduSat, a la Dirección General de Televisión Universitaria de la UNAM, a TV UNAM, por su apoyo en la realización de este programa, a las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social en el país, coordinadoras, coordinadores, facilitadoras y facilitadores de teleaulas y centros digitales de capacitación para el desarrollo social en los estados, así como a todas las instancias estatales que colaboran recibiendo y facilitando el desarrollo de esta sesión. Pero principalmente nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes. Muy buenas tardes, buen provecho.
Mover a México. Gobierno de la República.